Bienvenidas y bienvenidos a Yo Cuento, una iniciativa de la Concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Gijón. Hoy os saludamos desde el corazón de Gijón. El Distrito Centro, corazón histórico y administrativo de Gijón, ha sido también un escenario clave para la participación ciudadana. Desde los movimientos vecinales hasta las iniciativas culturales y sociales, sus calles han acogido reivindicaciones, encuentros y propuestas que han marcado el pulso de la vida urbana. Un distrito vivo donde la historia y la acción colectiva se entrelazan cada día. Escuchamos sus testimonios, porque aquí cada voz cuenta, también la tuya. Y hablando de la historia de Gijón, hoy hablamos de uno de esos distritos que está en permanente modificación y crecimiento, es el Distrito Centro. Vamos a hablar de su historia, vamos a hablar de su presente y posiblemente también de su futuro. Sabemos que siempre será difícil aparcar, pero también el Distrito Centro tiene muchas cosas muy buenas y mucha historia que contar. Por eso, hoy, en el Yo Cuento, el Distrito Centro. Y nos cuentan Germán Heredia y Armando González. Y hablando de la historia de Gijón, hoy una de las zonas que está en permanente cambio, con zonas que reviven, con zonas que cambian de estilo, cambian de fisonomía. Hoy, más que antes y menos que mañana, ese lugar en el que siempre es un poco difícil aparcar. Hoy, en Gijón, hablamos del Distrito Centro. En el podcast del Ayuntamiento de Gijón, Yo Cuento, nos cuentan Germán Heredia de Peluquerías Herclem y Armando González de Curtiplas. Germán Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Nada, muy bien, fenomenal. Bueno, más bien Germán Heredia, bienvenido. Sí, también en esta casa siempre estoy muy bien atendido. Muy bien. Armando González, bienvenido. Bien hallado, buenas tardes, bueno, buenos días. Curtiplas y Herclem, diría yo que entre la peluquería y Curtiplas, dos de los establecimientos, que diría yo, más históricos de Gijón, sin exagerar, Armando. Bueno, nosotros cumplimos este año 73 años, se fundó en el año 1952 por mi padre y efectivamente somos un comercio que siempre estuvimos en el centro. Bueno, toda una historia que habrá cambiado con los años también, la clientela, la manera de trabajar. Y cambió la forma de vender y cambió la forma de comprar, las dos cosas, porque lo uno conlleva al otro. Y también cambió la fisonomía y el talante del centro. Uh-huh. Yo echo mucho de menos los cines del centro. Claro. El Arango, el Albéniz, Hernán Cortés, Robledo, María Cristina. Esos cines daban una vida al centro impresionante. Había un dicho que decía, bueno, vamos al cine a las 8 y antes vemos escaparates. Y se daban una vuelta por el comercio más cercano a esos cines, lo cual proporcionaba una actividad y proporcionaba una alegría al centro que yo creo que ahora no tiene. Bueno, vamos a hablar también de Herclem con Germán Heredia, sobre todo de la historia del comercio, ¿no? y de las peluquerías. Prácticamente, Germán, podemos hablar de las historias de las peluquerías en Gijón hablando de Herclem. Pues yo creo que sí, porque realmente es la historia del comercio. Yo la verdad es que me acuerdo de las primeras asambleas que tuvimos al inicio de la formación de la Unión de Comerciantes en la Casa Sindical, en aquellos años en que no se pagaba absolutamente nada y que había que entrar a pagar impuestos, y entonces hubo esa unión de todo el comercio gijonés en que hacía falta formar y hacer una asociación como la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias que hay ahora y, bueno, Gijón en aquel momento, ¿no? Fue una historia apasionante, porque es que además nos juntábamos todos los gremios por partidas y fue absolutamente emocionante. Y yo, que he estado de presidente de los peluqueros de Gijón y de la misma Unión de Comerciantes, me siento orgulloso de toda esa historia que tuvimos a la hora del asociacionismo, ¿eh? ¿Y el barrio, el centro? Pues mira, habrás visto más de una reforma en el Paseo de Begoña, por ejemplo. Recordando lo que decía Amador, sí es cierto que antes la gente venía al centro porque los barrios estaban muy separados. O sea, en el mismo sitio donde estamos ahora mismo grabando no existía nada. Y todo esto se ha creado en los años 70 y 80. Y eso había creado en Gijón pues negocios prósperos, como el mismo de Curtiplas, pues porque la gente no había lo que había ahora de grandes superficies y pues, ¿a dónde íbamos a comprar un papel pintado? Pues a Curtiplas, que era donde lo había, ¿no? En realidad yo creo que el centro estaba mucho mejor antes como actividad económica,
pero es los tiempos que nos marcan, yo creo que en casi todas las ciudades. Claro, porque antes, Armando, todo estaba en el centro y ahora todo sigue estando en el centro, pero también hay otros barrios en los que hay muchas cosas. Luego no hace falta solamente ir al centro para comprar. Bueno, sí, se va al centro, pero a otras cosas. Exactamente. Y hay un barrio que yo creo que está en todas las ciudades, que se llama Internet. Es un barrio muy periférico y ese barrio yo creo que ha influido mucho también en la dinámica comercial del centro y de las ciudades en general. Hemos cambiado el escaparate por la pantalla. Es decir, hoy en día nos han metido en la cabeza que si no tenemos una pantalla, el comercio que tenemos no está actualizado, no sirve para nada y estamos en decadencia. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro. Es decir, la pantalla sirve para comunicar lo que es el comercio, pero de ahí a que sirva para vender, yo tengo mis dudas. Y lo voy a explicar. El comercio es físico, el comercio es analógico, el comercio huele, el comercio se toca. Entonces, yo creo que el esfuerzo que habría que hacer, aparte de mantener una pantalla abierta al mundo y contar ahí qué es lo que hace uno y cómo lo hace, yo creo que debíamos de esforzarnos en que el comercio de Gijón tuviera una característica y tuviera una personalidad propia. Pero sigue existiendo, efectivamente, vamos a decir, esto que es irreemplazable, el asesoramiento, el trato cara a cara con el propietario, con los compañeros y compañeras que nos van a asesorar, que nos van a decir, para eso que usted quiere, pues tenemos esto otro, a estos precios, ¿no? Exacto. Y esto no sucede si no es cara a cara, vamos, de manera analógica. Analógica, efectivamente, porque lo que se pretende es, primero, escuchar, entender la necesidad y luego proponer lo que mejor vaya a solucionar esa necesidad, tanto económicamente como funcionalmente. Y respecto de lo que es el comercio y las peluquerías en particular, ¿no habéis tenido tanto cambio, digamos, porque lo de cortarse el pelo no se puede hacer por internet de momento? Yo la verdad es que traslado mucho, cuando se habla del comercio también lo incluyo la peluquería, ¿no? Pero es que dependemos todos de todos. O sea, no es que la peluquería sea una parte o el centro de estética sea una parte o el mundo de la belleza sea una parte y el comercio que vende un zapato sea otra. Estamos todos englobados en la misma economía, ¿vale? Que es de lo que se trata. Y como tal, deberíamos de juntarnos un poquito más, y yo creo que es lo que debería, que al final lo que Amador estaba diciendo era lo siguiente: para estar en un comercio, para estar en una peluquería, se necesita pasión y creer en lo que estás haciendo. Y no creer solamente en los beneficios, sino en el beneficio que tú le estás haciendo a la ciudad, en este concreto a Gijón. Armando, ¿cómo es un día en el centro de Gijón? Vamos a ver, yo vivo en el centro también y a mí me parece que un día en el centro de Gijón, y que me perdonen los que no piensan así, es como el día de la marmota. Se repite. Se repite los mismos gestos, los mismos itinerarios, casi las mismas personas, los mismos ruidos, salvo que haya alguna cosa, una fiesta, como puede ser un carnaval o como pueden ser las fiestas de Begoña. El día a día del centro es un día aburrido. Para mí es un día aburrido. Armando, cosas para cambiar, cosas para dinamizar, bueno, en fin, para mejorar esas cosas que te gustaría cambiar o mejorar. El centro lo había que hacer joven. Había que hacer un centro joven, con actividades, con comercios, con, no digo, vamos a ver, con talante, joven. Pues claro, cuando hay una Semana Negra está petado. Cuando hay un festival de estos de música en el Parque Isabel la Católica está petado. Yo no estoy diciendo que se hagan esos festivales ni esas ferias en el centro de Gijón, pero creo que el centro de Gijón tiene una dimensión adecuada para, con su dimensión, darle más vida cultural, más vida en la calle. Pero es que la idiosincrasia de Gijón es diferente, Amador.
somos una banda de repugnantes de mucho cuidado. Y lo digo con conciencia. O sea, hemos visto cómo un mercado navideño que se ponía música en el Paseo de Begoña, cómo han ido vecinos del entorno a protestar porque pues, se ponía música. Sí. Hemos visto cómo se ponen actividades en el Solarón, que yo lo considero casi el centro de Gijón, y también hay vecinos que llaman al ayuntamiento y quieren presentar denuncias porque hay esa serie de historias, ¿vale? Insisto, no deberíamos de ver nada negativo en cualquier actividad que se haga fuera de lo que en las calles de Gijón para hacer una actividad lúdico-festiva, que es a lo que se trata, y yo creo que con eso tendríamos que conseguir, y yo estoy segurísimo, que esta ciudad iría para arriba pues como una bala, como una bala. Armando, bueno, pues ¿cómo ves el futuro en un minuto? A ver. El comercio, como yo lo veo, necesita tiempo de asentarse, de que la gente lo conozca, de que sepa cómo es. Mi visión de futuro es que tenemos que ayudar a ese pequeño comercio, a ese emprendedor que se toma la valentía de abrir un local, por no hablar de los alquileres, Germán, por no hablar de los alquileres. Pero bueno, es así. Es cierto que no hay un relevo generacional, que la gente que ya nos vamos jubilando, si empleados o empleadas ya no quieren seguir con el comercio, pues tendrá que cerrarse. Si vemos que nuestros familiares, nuestros hijos, nietos, tampoco quieren seguir con ello, pues es norma en la vida de que, bueno, otro vendrá, que bueno me hará. Y en ese sentido yo pienso que el comercio seguirá estando vivo, es que no hay otra. Pero yo creo que lo bueno está por venir. Historia viva de una ciudad, Germán. Muchísimas gracias, Armando. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Por vuestro trabajo y por todo. Gracias. Y gracias por apoyar el pequeño comercio. Exactamente.